Preguntas. Como le digo yo a los estudiantes allá en Moreno, digo, en el buen sentido de la palabra, úsenlo, está presente, así que aprovechenlo. Se ofrece un micrófono. No me quedó claro el concepto del tema que hablaba el compañero con respecto a la formación de las leyes. No me quedó... ¿La formación de las leyes en el medio ambiente. Yo fui parte del equipo de Alberto Catán. Ayer llevamos una acción con los vecinos de Doc Sur, asesoramos a través del blog. El abogado que firmó esa acción la firmó en un lugar con competencia donde se iba a perder porque el juez estaba comprado. El abogado se llamó Prieto, después fue el presidente de Greenpeace. Greenpeace recibe dinero de Boden, que es una fundación de la Haya. La pregunta es que no entiendo, para darle a la gente más acciones, ¿cómo hacemos para gestar leyes entonces? Leyes que puedan tener acciones concretas y una defensa concreta. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que exista una ley donde los envasadores de agua tengan un freno, generen un recurso para el Estado para poder poner desalinizadoras? ¿Cómo sería si tenemos que hacer un acuerdo con los grupos monopólicos, con Nestlé, con todos? ¿Cómo sería en este caso o en cualquier otro caso hacer una ley que le dé a la ciudadanía una acción concreta para el freno de la utilización totalmente despiadada de este recurso que no es recuperable? Ese es un tema concreto y no me queda en general cómo tendríamos que hacer los ciudadanos, los activistas, los militantes del ambiente para intervenir formando una ley sin trabajar sobre el consenso con los grupos monopólicos. Dos temas, separo su compañero la pregunta. Por un lado tenemos un paquete normativo no malo en Argentina, con algunas leyes de presupuestos mínimos, lo que dice la Constitución, artículo 41, 42, y la accesibilidad del artículo 43, que permite las acciones colectivas, los sistemas de amparo. El problema es que siempre la defensa de los ciudadanos va, digamos, como decía Perón, va por la escalera y los problemas van por el ascensor, es decir, siempre los problemas son más rápidos y las acciones judiciales son tremendamente lentas. El mismo fallo Mendoza, que tiene que ver con la matanza de Riachuelo, entre que se presentó y se falló, pasaron unos cuantos años. Entonces, por un lado está el tema de cómo se hacen las leyes. Entonces, las leyes hoy se hacen en general sobre un proyecto. Digo el promedio, no quiero descalificar algunas situaciones, pero es, alguien se sienta en un escritorio, mira cuál es la legislación comparada, la adapta más o menos, copia, pega y saca la norma o la debate, pero la tiene escrita en un escritorio. No la fue a debatir al territorio, ni la habló con los actores económicos, con los actores sociales, con los trabajadores. Entonces, este es un proceso que en realidad hay que revertir. Segundo, yo esto también lo digo como autocrítica, ¿cuántos de nosotros vamos a hablar con los legisladores que votamos? Del Consejo Deliberante, de la provincia, de la nación, poco. Tampoco no le hacemos llegar mucho una voz directa ni le golpeamos su despacho. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que marcar también ese tema, que es, por un lado, es cómo exigimos que se normativicen ciertos problemas. La otra cuestión que sí es responsabilidad política es cuál es la agenda de legislación ambiental de presupuestos mínimos que todavía falta. Porque la Constitución permite generar a nivel nacional un conjunto de normas que tienen que regular y regulan toda la actividad nacional, la actividad provincial y los municipios sin necesidad de leyes convenios, pero faltan leyes importantes. Falta todo un sistema, por ejemplo, de ordenamiento del territorio que es clave. Es tal vez la primera gran política ambiental. Entonces, por un lado lo que tenemos que trabajar, y seguramente alumbrará en la Comisión de Frente de Todos, algunos puntos de la agenda legislativa ambiental para mejorar la situación. Pero ojo que si está la ley no está la solución, porque la ley está escrita, después hay que ejecutarla. De esto se trata cómo construyo políticas públicas. Si te pongo un ejemplo, nosotros teníamos
la ley de riqueza forestal en la época de Perón, y sin embargo no logramos evitar la depredación del bosque nativo en Argentina. ¿Cuál era la razón? En realidad no se le ponía un peso al bosque nativo y sí se le ponía plata al bosque cultivado, incluyendo desgravaciones, financiamientos y demás. Se dicta la ley de bosque nativo en la época de la gestión de nuestro gobierno, pero no se reglamentaba. Entonces lo que hicimos rápidamente fue una acción de trabajar con el Consejo Federal del Ambiente para asignarle plata. Entonces no solamente es una cuestión de hacer las leyes distintas, sino de que nuestros legisladores piensen también que las leyes hay que financiarlas, porque ellos votan además el presupuesto. Entonces votan una ley, te dan una competencia que vos tenés que ejercer como autoridad ambiental, pero después no te votan el presupuesto. Entonces esto también requiere un trabajo político coordinado de la ciudadanía, de los actores y de los militantes. No es sencillo, pero trata de explicar algunas carencias. Y por otro lado, en el tema del agua, es cierto, creo que tendría que haber un sistema, porque las grandes envasadoras toman de la naturaleza todo que no les cuesta nada y se meten todo en el bolsillo. Entonces, este es un tema que hay que ver con incentivos y desincentivos. ¿Cuánto tiene que pagar alguien que vende agua, que produjo la naturaleza y que además probablemente se hace un mal uso, tipo Villa del Sur o alguno de esos más, está generando algún problema en algún acuífero, si además es la tecnología? Y tenemos que pensar también que, como decía Perón, el hombre es bueno si se lo controla mejor. Nuestra capacidad de control hay que fortalecerla. No es que vamos a perseguir a todo el mundo, pero tenemos que demostrar que cuando somos serios tenemos capacidad de clausura y se efectiviza, y no hay tarjeta, ni amigo, ni nada que valga. Se clausura y se clausura. Entonces, es todo un combo del nuevo paradigma de lo que vamos a tener que hacer. Mejor, primero, respondiéndote, una agenda de legislación de presupuestos mínimos necesaria. Esto es básico. Luego, las provincias y los municipios podrán generar legislación complementaria que exija más, con sensatez, porque después ponemos normas que no se pueden cumplir y entonces le tenemos que hacer un bypass. Yo recuerdo cuando tratábamos un tema con los municipios de la cuenca del Matanza-Riachuelo, me traían textos de ordenanzas maravillosas y les preguntaba, ¿qué hacen con esto? No, nada, no hay plata. Entonces, ¿para qué sancionar una ordenanza que no se puede cumplir? Entonces, cuando legislamos, si no visualizamos los temas, generamos normas generosas, súper exigentes, que no son cumplibles. Y el principio de progresividad es clave para la legislación ambiental. Entonces, cambiar el paradigma de formación de las leyes. 2, establecer una agenda de normativas ambientales que prontamente deben ser sancionadas. 3, pensar cómo se van a implementar, visualización, el ejemplo del edificio, cómo demonios implemento este registro, dónde lo voy a poner, cuál va a ser la aplicación, cuál es el universo, cómo lo voy a financiar, quién me pone la tecnología informática. Si no tengo esa respuesta, la ley es letra muerta. Y finalmente, en algunos temas como el recurso agua, yo creo que hay que tomárselo muy en serio y empezar a trabajar. Y además los tenés que llamar y les tenés que decir las cosas en la cara. Usted toma agua y no paga nada. ¿Qué piensa hacer? Bueno, si usted no hace nada, nosotros lo vamos a regular y se lo vamos a cobrar. Y le vamos a demostrar que el Estado no es un Estado bobo, es un Estado presente, activo y que tiene capacidad de imponer las cosas porque es en beneficio de lo colectivo, no en beneficio de una corporación. Entonces, cambiando la lógica, cambiando la inmediatez, cambiando el tema de cómo se hacen las leyes y la capacidad de control, seguramente vamos a mejorar un poco más. ¿Qué tal? Yo soy arquitecto y vi que abordaban el tema de la construcción de edificios y entiendo que desde el material que se use, si es que está certificado, o digamos el origen del material de construcción que se use, o se regula el impacto ambiental como en lo energético, el consumo energético, o los desechos que los edificios generan. Pero como que me pregunto, ¿de qué manera puede el Estado incentivar a las empresas que construyen materiales o a las constructoras, o bueno, al sector, para que adopten estas medidas? Es un poco complejo de responder, pero bueno. No, pero nosotros estábamos, cuando hicimos alguna jornada de construcción sustentable, apuntábamos a esto. La primera cuestión es
que hay un problema grave que nosotros, el primer problema de la construcción, que esto hay que discutirlo con los compañeros del gremio de ladrilleros, es la decapitación del suelo fértil, ¿no? Sí, nuestra base es el ladrillo a base de tierra. Esto es un primer problema que hay que analizar cómo lo vamos resolviendo en una transición de recambio y de reuso y de alternativas constructivas. El segundo punto es que tenemos que hacer el inventario de los materiales de la construcción y la trazabilidad de qué elementos amigables o no tienen cada uno de ellos. Para esto es clave que ese inventario lo hagan las universidades. Tercero, establecer entonces que las políticas de viviendas y toda otra política pública que tenga que ver con la construcción tenga que generar la compra de esos insumos. Esto tiene que ver también con, además del decreto de compras sustentables, es cómo yo pago más lo que es ambientalmente amigable, precisamente por la virtud de lo que me supone, que me cueste más y que la licitación no sea la más barata. La única manera es de poder medir estos beneficios ambientales con una planilla objetiva para que no se presuma que hay corrupción ni nada por el estilo. Y el otro tema tiene que ver con las regulaciones constructivas, los niveles de exigencia. En Europa tienen altos niveles de exigencia, pero también tienen otro alto nivel de capacidad socioeconómica. Entonces, todo va de la mano, pero para esto lo que es básico es, por un lado, trabajar normativas y por otro lado, trabajar programas públicos con industria, con el Ministerio de Obras Públicas, con el área de vivienda, con el área del hábitat, porque con todos ellos se van a construir lo que vos estás diciendo. Y además, si podés hacer como un incentivo de mercado, esto en algún momento lo hemos empezado a pensar en La Plata, es, vos podés hacer algunos metros más a lo que te permite como excepción si demostrás que tu edificio tiene sistemas de optimización energética, doble uso del agua, doble sistema de cañería, tenés un recupero de agua en la terraza, aprovechás el agua que cae con pequeñas turbinas, ponés sistema de doble vidrio, materiales amigables. Bueno, si vos haces todo eso que es bueno para el ambiente, yo te dejo hacer más metros en mi municipio. Entonces el mercado naturalmente va a ir solito por un tema de fomento del negocio y va a tener mejores resultados ambientales. Entonces eso es un combo de actividades multicompetenciales públicas con programas específicos, normativa que lo exija y política de compras públicas, donde los pliegos de compra de bienes y servicios y obras públicas, todo esto está expresamente regulado y expresamente premiado en términos económicos. Entonces vas a ver que solito gran parte de las empresas van solas a eso. Hoy hay algún grupo de CEOs en las empresas que ven en el mediano plazo y largo plazo que lo ambiental es inexorable. En algún momento nosotros como consumidores vamos a comprar algo en función de la huella hídrica o de la huella del carbono. Hay algunos que ya se están preparando para eso y las etiquetas lo dicen. Acá ni leemos las etiquetas de lo que comemos, así que también tenemos que adelantar nuestros procesos culturales en términos de amigabilidad ambiental. Comentario, digamos, suma a lo que dice Homero. Hay un aspecto que nosotros no solemos darle importancia, pero que generalmente en el tema ambiental aparece, que es todo el manejo de normativa de calidad ambiental internacional que nos va poniendo condiciones o barreras arancelarias concretamente, o esquemas de información que nosotros no estamos todavía utilizando. Concretamente, el etiquetado ecológico y su ingreso en la Argentina a través de las viejas, digamos, las normas ISO que recién ahora está tomando Irán, ¿no? Es un dato. Sí, ¿qué tal? Una consulta. Me quedé, hace poquito sacó el presidente un decreto, la verdad la consulta es cómo está el tema, ¿no? De importación de basura. Se cerraron los mercados de China y Asia para la basura de Estados Unidos y Europa. La semana pasada creo que fue el COFEMA, el Consejo Federal del Ambiente, se pronunció en contra, salvo Buenos Aires y Corrientes. Quería saber cómo estaba eso porque debería estar entrando en vigencia. Bueno, el tema sí seguramente, el problema es si cuántos lo van a impugnar judicialmente, porque en realidad tiene como todo lo de Cambiemos, un texto tramposo, es prohíbo todo, pero genero la excepción. Es decir, Cambiemos ha hecho de un modo cultural una trampa sistemática de todo.
Te dicen cosas por un lado, pero después dejan la puerta abierta para generar lo opuesto. Entonces, en realidad de lo que se trata de esto también, un poco vinculando a lo que decía el compañero de atrás, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta judicial? Yo creo que hemos tolerado mucho, Cambiemos, le hemos hecho, me incluyo, que yo soy abogado, pocas batallas judiciales, bueno, algunas las dimos en temas de tarifas, pero les hemos dejado hacer en el paso a paso un montón de cosas que deberíamos haber estado mucho más activos, más cuestionadores y hacérselas más difícil, pero indudablemente eso va a ser un problema porque va a generar diferencias competitivas, va a desplazar de la tarea a los recolectores, no sabemos lo que va a entrar y sabemos normalmente que cuando se le abre la puerta a estos negocios lo que entra es desecho absoluto de alguien que te lo traslada, en realidad no le importa cuánto paga porque su negocio es sacarse el problema de encima, que lo traten otros o que lo tiren en su patio trasero. Entonces a mí me parece que hay no sé si hay algún planteo judicial federal, pero ahí asumo, lo que pasa es que uno no puede estar haciendo amparos todos los días, pero deberíamos haber sido mucho más cuestionadores de todas las políticas que el macrismo y Vidal en Nación y en provincia han implantado, y me imagino Larreta acá en Capital. Creo que hay dos compañeros más en consultas y por un problema de horario y de respeto a los compañeros de la asociación que nos están prestando este auditorio, así que dos preguntitas más a Homero y vamos a dar por cumplida la tarea del día. ¿Qué tal? Buenas noches. Principalmente mi pregunta apunta a una visión de futuro como proyecto político nacional, en el sentido de que en los años en que fuimos gobierno, creo que el modelo de producción se basó en nuestro proyecto político, en nuestro modelo, principalmente en el extractivismo y en la generación de divisas que el extractivismo produce, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a la agroindustria y la megaminería. Y entonces, ¿qué visión política podemos tener respecto de esto para no caer en tener una visión ambiental que genere parche a un modelo productivo que es dañino, que es nocivo? Y cómo salimos de ese entrampe, ¿no?, que nos genera el tener que sostener un montón de políticas, un montón de visiones con un modelo que es un círculo vicioso. Entonces, a ver, ¿hay salida a eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay salida a ese modelo? ¿Seguimos sosteniéndolo, profundizándolo? Principalmente en cuanto a agroindustria y megaminería. El primer problema desde el ambientalismo, que me acuerdo generó unos debates en la Secretaría que me tildaban de hereje, era ir a hablar con los que generan ese problema de las otras áreas públicas. Entonces dije, nosotros los primeros que tenemos que ir a hablar es con el INTA, con agricultura, con turismo, con minería. Es decir, el primer tema es que los ambientalistas tenemos que ir a instalar el problema a nuestros compañeros de gestión, a los futuros compañeros o compañeras, decir, mirá, tenemos este problema. ¿Cómo lo vas a encarar desde la lógica ambiental? Porque en general, es decir, se va a seguir alguna línea inercial. Entonces, primero es una militancia nuestra de lo que nosotros decíamos, levantar el teléfono y cruzar la calle, ir a hablar con todos aquellos que están generando políticas que tienen que ver con esta lógica, que no se van a poder parar de un día para el otro. El segundo tema que es nuestro deber es cómo generamos alternativas, cómo construimos por ahí con los mismos actores o con otros actores sistemas alternativos. Porque, por ejemplo, todo el mundo se queja de la minería, todo el mundo se queja de las antenas electromagnéticas, pero todo el mundo usa celulares, ¿o no? Entonces, ¿de qué manera nosotros instalamos el tema? Dependerá también de nuestra inteligencia, nuestra estrategia y nuestra habilidad. Esto no está atiborrado de cientos de miles de personas, digamos. Los que militamos el ambientalismo no somos mayoría, al contrario, una minoría relativamente intensa, no. Entonces, yo creo que es un desafío nuestro, cómo llevamos nuestro mensaje al terreno del otro y lo discutimos en grado de paridad, porque somos compañeros, porque compartimos un proyecto, le hacemos ver que ciertas cosas de lo que se está haciendo no son buenas, van en contra de nuestra bandera. Esto es un debate político, pero depende también de nuestra estrategia, de nuestra inteligencia, cómo planteamos las cosas y cómo planteamos soluciones alternativas. Pues si no a esto, no a aquello, no a aquello, no a aquello, y sí a qué, y cómo lo resolvemos. Entonces, en ese sentido,
nosotros tenemos que ir madurando soluciones y procesos de acompañamiento. Si yo digo, no estoy contra la soja transgénica, bueno, ¿cómo hago crecer el mercado de los productos sanos, saludables, orgánicos, agroecológicos? Bueno, tengo que trabajar con otros actores para ir generando un avance sobre el otro. Si no, no hay solución. Si nos quejamos le marcamos con el dedo que eso es malo, que eso envenena, lo cual es cierto, pero no generamos otra cosa. Me parece que es una falta de actividad política, de creatividad nuestra y de generar lo que siempre en política se negocian cuestiones, pero no se abandonan los productos, como decía el Vasco, estamos escribiendo lo mismo siempre. Quizás tenemos que mejorar las herramientas, acelerar el paso, ver de qué manera trabajamos más con otros ministerios. De todas maneras, hay un camino transitado, porque lo que antes era una cosa utópica, que Ambiente hablaba con otros ministerios, en el gobierno nuestro eso se transformó en un diálogo fluido, que había que construir después programas comunes, y de eso se trata. ¿Cómo hacemos un programa para resolver tal cuestión? Entonces, Ambiente se le tiene que pegar a todo el mundo, tiene que ir a hablar con la pesca, tiene que ir a hablar con agricultura, tiene que tener programas con el INTA, con el INTI, con turismo, con energía, con transporte. Por ejemplo, me acuerdo de un tema que charlamos en transporte, donde les decíamos, con los subsidios que dan al transporte, ¿por qué no piden mayor eficiencia en los camiones y en los micros? Me decían, muy sencillo, porque si les pedimos más eficiencia energética, les tenemos que dar capital para que sustituyan, porque el parque de camiones y micros es muy viejo en Argentina. Esto te estoy hablando del año 2008. Entonces, bueno, ante eso, plan B, ¿cómo empezamos a hacer? Hacemos experiencias piloto con las empresas, empezar a trabajar soluciones creativas, o si no nos quedamos en el llanto y en la queja de que nosotros no hacemos lo que queremos, pero una gran parte depende de uno. Perón decía que cada uno lleva en su mochila el bastón de mariscal. Bueno, nosotros tenemos que llevar ese bastón de mariscal en la militancia ambiental, con inteligencia, con paciencia, hablando con nosotros, construyendo políticas comunes, competenciales, porque en realidad la experiencia era que nadie te rechazaba. Todo el mundo decía, bueno, a ver qué hacemos. Y lo que hay que ir haciendo es creciendo ese espacio de construcción de políticas ambientalmente sustentables. Pero no es esperable, como uno no es experto en obra pública, no es esperable que el experto en obra pública conozca ambiente. Entonces, la tarea nuestra es ir a él, explicarle, bueno, cómo vas a hacer esto, cómo vas a cuidar el tema de residuos peligrosos en las obras viales, cómo vas a hacer una política de construcciones amigables con el ambiente, que de alguna manera reciben las enseñanzas de los originarios para hacer sus viviendas, que eran absolutamente armoniosas con la lógica de la naturaleza más inmediata. Entonces, creo que en parte es un problema nuestro, que tenemos que cambiar también la estrategia, no quejarnos, ir a trabajar, ir a la trinchera, embarrarnos con el otro, convencerlo e ir avanzando poquito a poco con todas las áreas en simultáneo. Esto es como los platitos chinos. Nosotros vamos a tener que trabajar con todos. Ellos van a seguir solos, pero nosotros tenemos que trabajar con todos, pues todos impactan. Entonces nuestra tarea va a ser ciclópea. Bueno, la última pregunta, compañeros. Ya está adjudicado. Muchas gracias. La hago corta, sí, también. Vendido Padín. No, un párrafo sobre la agenda del mar, Homero, porque en realidad cuando uno le pregunta a cualquiera que pasa por la vereda sobre cuál es su relación con el mar o el ambiente, el tema del mar, la agenda del mar es ambiental, básicamente. Y no es solo pesquera desde ya, ¿no? Si no, no tendríamos la gran zona de acumulación de residuos flotantes en el Pacífico Norte, y los problemas del frente marítimo aquí nomás en la cinta de calor frente al río de la Plata y ese tipo de cosas. No, yo quisiera reivindicar que en la administración de Cristina tuvimos la sanción de una ley que por primera vez generó política de Estado sobre la investigación en el mar, las ciencias marinas, la ley de Pampa Azul, la ley Promar, que gestión de Feletti por medio, Cristina misma decidió asignarle un presupuesto por ley. Todos pensamos que era la manera de establecer una política de Estado con continuidad. La presencia del mismo ministro, ahora secretario de Ciencia y Tecnología, no solo no garantizó el cumplimiento de la ley, no se garantizó de ninguna manera el respeto por el presupuesto que fijaba esa ley,
y así fueron las cosas penando para poder sostener cosas mínimas en el sistema científico. Pero quiero decir que a veces ese proceso de la legislación, la técnica legislativa, el consenso, el trabajo, muchos años previos de preparación, y sí algunas organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron mucho seriamente a trabajar asociadas con el Estado, pudieron plasmar una ley que curiosamente la llevaron adelante dos diputados que no tienen nada que ver con el mar, que son de Formosa y de Mendoza, ¿no es cierto? Y sin embargo una ley con un gran impacto público que está esperando que realmente se le dé la importancia que tiene y se le asigne el presupuesto que se le tiene que asignar, porque el mar no es solo pescado, el mar es turismo y sobre todo hablamos del bosque, y el bosque necesita el agua que generan los fenómenos oceanográficos en el Pacífico, en el caso de nuestro continente, o en el Atlántico Sur. Quería que tomaras alguna... Sí, y además también regula el clima, digamos, ¿no? Es decir, de la temperatura marina y demás. Entonces, es alimento, es clima y tiene que ver con muchas otras bondades, pero creo que tenemos bastante descuidado todo lo ambiental que tiene que ver con el agua, ¿no? Dulce o salada, pero este es un tema que tiene que ver con una mirada estratégica, geopolítica y geoeconómica, ¿no? Y básicamente por las amenazas que tenemos enfrente, arriba, al costado, pero es cierto, el tema marino es muy relevante. Bueno, compañeros, yo primero, para terminar el día, este es el primer módulo del curso intensivo. Yo primero quiero agradecer nuevamente al compañero Homero Bibiloni, digamos, con un fuerte aplauso de todos los presentes. Es un gustazo haber estado acá y poder compartir con él esta experiencia. Segundo punto, agradecer a los compañeros de la Asociación del Personal y Empleados de Energía, digamos, que tan amablemente y como compañeros nos han recibido hoy acá a todos nosotros. Y tercero, decirles que, bueno, este seminario, digamos, continúa. El próximo viernes es el único día que, digamos, es la única semana que cambiamos de día. Pasamos al viernes 4 de octubre, 18 horas. En el mismo horario va a estar la compañera, la doctora María Isabel Andrade, disertando sobre riesgo hídrico, así que esperamos a todas las compañeras y compañeros para que en el segundo módulo nos encontremos nuevamente a seguir debatiendo esto. Y las disculpas a los compañeros, porque bueno, ya sé que, digamos, hubiera sido lindo poder continuar, pero bueno, gracias digamos, al esfuerzo de los compañeros de la asociación podemos estar hasta las 20 horas. Muchas gracias a todos. Hoy inauguramos el seminario intensivo sobre problemáticas ambientales en Argentina del Instituto Patria. El primer módulo justamente ha sido todos los aspectos relacionados con políticas ambientales, aspectos doctrinarios, y he estado a cargo del compañero Homero Bibiloni, quien ha sido secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Bueno, la idea de la charla de hoy, le agradezco mucho al Vasco y al Instituto Patria y me encanta participar en este evento. Lo que vamos a tratar es de decodificar algunas cuestiones que tienen que ver con la ideología peronista, nuestras banderas, nuestras tradiciones, en políticas públicas, lógicas ambientales que permitan a la militancia y pensando en las futuras gestiones cómo encarar el enorme desafío ambiental que tiene nuestro país federal, nuestros municipios, nuestra región sudamericana y nuestra inserción en un mundo globalizado donde no podemos perder nuestros ejes soberanos. Este seminario va a continuar la semana que viene con el segundo módulo relacionado con riesgo hídrico. Perfecto. ¿Vamos? Muy bien. Bravo. Camionero.